pupilas bien dilatadas, ¿no? Lo siguiente que vamos a tener es una anisocoria, lo contrario a isocoria, ¿sí? Para que se acuerden, el prefijo an quiere decir lo contrario a isocoria. ¿Qué vamos a tener? Unas pupilas de tamaño desigual, ¿sí? Vamos a tener una pequeña, o sea, una pupila miótica, y una pupila midriática, una pupila bien abierta, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Por eso es importante que comparen ambas pupilas, ¿sí? ¿Qué va a pasar en este caso? Vamos a tener un daño cerebral, o sea, puede tener una ACV el paciente, o un traumatismo cráneoencefálico, ¿bien? Dependiendo de la zona de la zona de la cabeza donde se haya golpeado. Bueno, esto estudienselo bien, ¿sí? Para que sepan bien y recuerden el porqué de cada caso de la forma de la pupila, ¿sí? Es importante. La que sigue. Ahí sí Perdón, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, Gera, ¿qué me querías decir? No, que una de las reglas que nosotros utilizamos era para recordar que por ahí miosis, que es la palabra cortita, son las pupilas en contracción. Y midriasis, que es la palabra más amplia, entonces uno lo asocia con dilatación. Entonces por ahí uno lo va a poder recordar como miosis, chiquitito, midriasis, grande, y por ahí es mucho más fácil de recordar. Igual que sístole, la contracción, diástole, la relajación. Son como reglas que usamos para hacerlo más fácil. Claro, para acordarnos, muy bien, está bueno eso, perfecto, gracias. Sí, ¿quién me quería hacer una pregunta? ¿Escuché por ahí? Yo. Sí, decime. Dijiste del daño cerebral y salían dos términos, TCE y SB. ¿Qué significa cada Sí, uno? TCE es traumatismo cráneoencefálico, y SB lo encontré como también puede ser una enfermedad cardiovascular, ¿sí? También nos puede dar una diferencia en las pupilas, ¿sí? Bien, Gracias. de nada. También tenemos lo que es nivel a lesión medular, que esto es sumamente importante, ya que nos puede provocar una parálisis, una parestesia, o sea, unos calambres, sobre todo en los miembros superiores e inferiores, debilidad, ¿sí? Entumecimiento, que sería esto de ver que no podemos mover nuestras piernas, ¿sí? Por ejemplo, o el dolor. El dolor es sumamente importante que el paciente nos diga en qué región exacta le duele, cómo es el dolor, ¿sí? Y ver también lo que es justamente en el segundo reconocimiento, de ir palpando este cuerpo del paciente para ver en qué parte le duele, porque capaz que no lo siente, pero al tacto sí siente el dolor, ¿sí? Abajo dice, importante conocer las estructuras que puedan estar comprometidas. Es importante que conozcan bien lo que es la anatomía de nuestra columna, ¿sí? De nuestra médula, y la médula justamente está de lo que va dentro de, de lo que es las vértebras. No sé si en anatomía ya vieron lo que es columna, pero nuestra columna está formada justamente por varias vértebras y se divide en varias porciones. Primero vamos a tener lo que es la cervical, lo que es después en la parte torácica vamos a tener las vértebras dorsales, después lo que es más abajo, las vértebras lumbares, las vértebras coxígeas, las sacras y después las coxígeas, ¿sí? Bien, ¿por qué es importante saber de nuestra columna? Porque esta es la que va a contener a nuestra médula espinal, ¿sí? Es la que va a cubrirla, la que la va a proteger de aquellas lesiones externas, ¿bien? Si nuestro paciente, por ejemplo, nos dice, tengo un entumecimiento en las piernas, no siento las piernas, no las puedo mover, ¿qué vamos a automáticamente pensar? Que ese paciente va a tener una lesión a nivel lumbar, ¿sí? En la parte de la cintura, imaginen, en la parte esta de acá atrás, tenemos lo que son las vértebras lumbares, ¿sí? Que son sumamente importantes. Entonces, si nuestro paciente nos dice, me duelen las piernas, no las siento, automáticamente pensamos, bien, cuidado con la parte lumbar, puede haber tenido un traumatismo a ese nivel,
¿sí? El trauma espinal debe ser reconocido precozmente, ya que un mal manejo puede terminar en una parálisis de por vida. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante que a nuestro paciente tratemos de inmovilizarlo lo menos posible. Para eso le vamos a enseñar cómo utilizar un collar cervical, cómo utilizar una tabla raquis, cómo inmovilizar correctamente a ese paciente para que en esta columna, después del traumatismo que sufrió, no siga sufriendo más traumatismos externos porque nosotros no sepamos cómo manejar a ese paciente, ¿sí? Vamos a ver que esa columna tenga una alineación normal, ¿sí? Que no esté ni para un costado ni para el otro, y vamos a tratar de inmovilizarla, como les decía, lo menos posible. Bien, porque, ¿qué pasa? Nosotros, un mal movimiento brusco que hagamos, podemos provocarle una parálisis de por vida a ese paciente, o un problema en la columna, ¿bien? Lo mismo también con respecto a lo anterior, si el paciente nos dice, me duele mucho la cabeza, o me duele mucho el cuello, también tener cuidado con esas vértebras cervicales, ¿sí? Hacer un buen control cervical, por eso sirve justamente ponerle el collar cervical a este paciente. Bien. Así que atentos a lo que es, si el paciente nos dice, me duele en tal lado, perfecto, sospechamos, bueno, la columna cervical, me voy a tal lado, le duele acá, me voy a esa parte. La que sigue, Ale. Perfecto. Acá tenemos una escala que nos va a ayudar, se llama escala de Glasgow, nos va a ayudar a ver a ese paciente mejor en su parte neurológica, ¿sí? Pásame la siguiente, Ale, y ya me vuelvo acá a la escala. Bien, esta escala nos ayuda a evaluar evaluar neurológicamente al paciente consciente en tres etapas. ¿Por qué consciente? Porque nosotros le vamos a realizar estas preguntas al paciente, recuerden, ¿no? En tres aspectos principales: apertura ocular, respuesta motora y respuesta verbal, ¿sí? Se va a evaluar sumando cada uno de los tres aspectos, dando el mejor resultado, siendo la calificación más baja 3 de 15 y la más alta 15-15, ¿sí? Ale, pásame al anterior donde estaba la escala, así lo explico mejor. Bien, recordemos entonces, el área evaluada, tres principales: apertura ocular, mejor respuesta motora y mejor respuesta verbal. Si ven a la derecha de la tabla, tienen un puntaje, ¿sí? El puntaje máximo de apertura ocular va a ser 4, el de mejor respuesta motora va a ser 6, y el de respuesta verbal va a ser 5. Si nosotros sumamos 4 más 6 más 5, nos va a dar un puntaje de 15. Quiere decir que ese paciente está perfectamente, en estado neurológico perfectamente, está 15-15, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente en donde apertura ocular, el puntaje es 1, súper bajo, si mejor respuesta motora es 1, y si mejor respuesta verbal es 1, va a ser un paciente crítico, ya en estado ya de casi muy inconsciente, ¿no? Nos va a sumar un puntaje de 3, ¿sí? Y lo que es que ahí en la diapositiva no se los puse, un puntaje de 8/15, ya quiere decir que está un paciente súper crítico, que se puede llegar ya a un estado de máxima inconsciencia, ¿sí? Bien, apertura ocular, vamos a ver en cada apartado lo que tenemos. Apertura ocular espontánea nos va a dar un puntaje de 4, quiere decir que ese paciente abre normalmente los ojos, con la linterna, recuerden, le vamos a evaluar las pupilas y le vamos a decir que siga la luz, ¿sí? El paciente normalmente lo va a seguir de derecha a izquierda, va a abrir los ojos normalmente, no va a mirar perfectamente, sin retardar esa mirada, ¿no? Vamos a decir que es una respuesta espontánea, va a tener un puntaje de 4, ¿sí? El puntaje máximo. Apertura ocular al estímulo verbal va a tener un puntaje de 3. Este paciente nos va solamente a abrir los ojos y mirarnos cuando le toquemos la zona donde le duele, ¿sí?
entonces va a tener un puntaje de 3. Al estímulo verbal, perdón. Al estímulo verbal va a tener un puntaje de 3, quiere decir que nosotros le hablamos y nos va a mirar, ¿sí? Y va a volver a cerrar los ojos. Apertura ocular al dolor va a tener un puntaje de 2, o sea, como les decía antes, perdón. Le vamos a tocar la zona donde duele y el paciente nos va a mirar y nos va a hacer una mueca de que le duele, pero solamente tiene apertura ocular cuando solamente le toquemos ese punto donde le duele. Va a tener un puntaje de 2. Bien, vean cómo esto va bajando. Y si no hay apertura ocular, ni siquiera hablándole, tocándolo, tocando su zona donde le duele, no hay apertura ocular, va a tener un puntaje de 1, ¿sí? Ojo. Después tenemos, mejor respuesta motora, va a ser el máximo 6. Obedece órdenes. Bien, le decimos, por ejemplo, que se toque la nariz o que haga algún movimiento, no va a haber ningún problema para que ese paciente se mueva, ¿sí? Va a tener un puntaje de 6, va a obedecer órdenes, le vamos a decir. También que mire hacia los costados en la apertura ocular, cuando le decimos que mire hacia los costados, que siga la luz, va a estar obedeciendo órdenes, entonces va a tener un puntaje de 6. El siguiente, localiza el dolor, puntaje de 5. Nos va a decir, nos va a señalar, o en el caso de que no pueda mover sus miembros, con la mirada nos va a llevar hacia el lugar donde les duele. Bien, va a localizar en la zona donde le está doliendo, tiene un puntaje de 5. Flexión normal de la retina, como les decía, tiene una buena, no sigue bien con la retina, o tiene una flexión normal de su cuerpo, va a tener un puntaje de 4. Flexión anormal, ojo, decorticación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a encontrar a nuestro paciente de esta forma, con los brazos anatómicamente, ¿no?, al costado del cuerpo, siempre vamos a tener rectos, ¿no?, anatómicamente hablando. En una decorticación lo que vamos a tener es que el paciente tiene los miembros girados de esta forma, las manos hacia afuera o hacia adentro, ¿sí? Cuando vemos un paciente así vamos a sospechar automáticamente decorticación, ¿sí? Un problema muy serio a nivel de la médula, ¿bien? Obviamente es un paciente que va a tener un puntaje de 2, ya es muy grave esto. O si no hay respuesta motora, si ese cuerpo no responde, vamos a tener un puntaje de 1. Mejor respuesta verbal. Orientada, conversa, nos va a hablar normalmente, sí, me caí, me venía caminando, me tropecé, me caí, me golpeé la cabeza, me duele acá, ¿sí? Obviamente también teniendo en cuenta si antes nos dijo obedeciendo órdenes o si tenía una buena respuesta ocular, ¿sí? Va a estar orientada en tiempo y espacio, va a tener un puntaje de 5. Si ese paciente va a estar desorientado o confuso, va a tener un puntaje de 4. Le vamos a preguntar, ¿recuerdas qué te sucedió? Sí, venía el caballo y me caí. Yo acá no veo ningún caballo, y yo vi que te caíste porque te tropezaste. Bien, entonces nos vamos a dar cuenta ya que hay un problema neurológico, ya que tiene un problema neurológico en su cabeza, ¿no? Obviamente puede ser por el golpe o no. O desorientado, puede ser que no recuerde dónde está, se cayó, volvió a la conciencia, ¿qué me pasó? ¿Dónde estoy? Bien, va a tener un puntaje de 4. Palabras inapropiadas, puntaje de 3. Vamos a hablar con el paciente, nos va a decir, sí, yo venía a caballo y venía por la nieve y me caí. Nosotros vemos que no, yo vi que te caíste y acá no hay nieve, por ejemplo. Palabras inapropiadas, me llamo Cristóbal Colón, puede llamarse, ¿no? Pero nosotros vemos que no es un nombre muy común, o sea, está hablando inapropiadamente, dice palabras que no tienen comprensión, ¿sí? Entonces va a tener un puntaje de 3. Sonidos incomprensibles, no va a hablar, sino que se va a expresar mediante sonidos, quejidos, ¿sí? Va a tener un puntaje de 2. Y directamente, si no hay respuesta verbal, si a ese paciente nosotros lo hablamos y no emite sonidos, no habla, va a tener un puntaje de 1. Puede ser que este paciente no nos hable por el mismo shock, ¿sí? Pero siempre vamos a sospechar de lo peor, ¿no?
Por eso esta escala es importante realizarla no solamente cuando vemos al paciente, sino ir también prestando la atención a medida que el paciente va evolucionando, ¿sí? Bien. Obviamente, si tenemos una apertura ocular espontánea, un puntaje de 4, o si tenemos, por ejemplo, que una apertura ocular al estímulo verbal con un puntaje de 3, ese paciente claramente no va a tener una mejor respuesta motora, no va a obedecer órdenes. Si tiene apertura ocular solamente el dolor, no va a obedecer órdenes claramente, así que tenganlo presente eso también. Y tampoco va a estar seguramente orientada en tiempo y espacio. También si solamente tiene un puntaje de 3 en mejor respuesta motora de flexión anormal, obviamente no va a estar orientado y conversando normalmente, ¿sí? Así que tengan en cuenta bien lo que son el máximo puntaje, ¿sí? En cada uno de los apartados. Y como les digo, suman una vez que, por ejemplo, estímulo verbal 3, localiza el dolor 5. Pero este paciente va a estar desorientado y confuso, 4, que nos vamos a sumar, 3, 5 y 4, ¿sí? ¿Qué puntaje nos van a dar? 12, 12 sobre 15, ¿sí? Vamos a decir que tiene un Glasgow de 12 sobre 15, ¿sí? ¿Alguna duda sobre esto? Es difícil, ¿sí? Así que más o menos vayan jugando también con el puntaje como para darse cuenta, ¿no? La que sigue, Ale. Bien. Como les decía, esta escala nos va a ayudar a evaluar neurológicamente al paciente siempre consciente. ¿Por qué? Porque tenemos que realizarles preguntas justamente. Así que, bueno, eso sería escala de Glasgow. La que sigue, Ale. Bueno, espero que se haya entendido.